Reciban mis cordiales saludos. En esta oportunidad, desde Aprendo en Casa, estudiaremos las transformaciones geométricas. La textilería de la cultura Paracas ha sido considerada la más hermosa del antiguo Perú, tanto por su belleza como por el simbolismo de sus imágenes. Sus diseños coloridos presentan figuras antropomorfas o zoomorfas, así como transformaciones geométricas como reflexión o simetría, traslación y rotación de figuras. También hay imágenes en las cuales se emplea la técnica de reflexión por deslizamiento, que consiste en la composición de una reflexión y una traslación. Esto los convierte en mantos únicos en el mundo. A continuación revisaremos las transformaciones geométricas. Las transformaciones geométricas están asociadas a los cambios de posición de una figura en el plano, siguiendo un movimiento en línea recta, mediante el cual se obtiene una nueva figura a partir de otra figura original. En este ejemplo vamos a trasladar nuestro triángulo siguiendo este vector de traslación cuyas coordenadas son 5,2. A ver, le aplicamos entonces una traslación al triángulo ABC siguiendo las coordenadas del vector de traslación. Ahí está. Podemos comprobar, ¿no?, que el punto A se ha trasladado, es decir, las coordenadas del vector de traslación indican que ha avanzado 5 unidades a la derecha, 2, 4, 5, y han subido 2 unidades. Aquí sucede lo mismo, contamos 2, 4, 5 unidades a la derecha y ha subido 2 unidades. Entonces tenemos que el punto A se ha trasladado y aquí tenemos su homólogo A'. Lo mismo sucede con cada uno de los puntos de la figura. A ver, tomamos el punto del vértice B, se ha desplazado hacia la derecha 2, 4, 5 unidades y ha subido 2 unidades. Lo mismo con el punto C. A ver, se ha desplazado hacia la derecha 2, 4, 5 unidades y ha subido 2 unidades. Es decir, ha seguido la misma dirección y sentido que el vector de traslación. Es decir, el triángulo ABC se ha trasladado y ahora tiene su imagen en el triángulo A', B', C'. A continuación, graficaremos otra figura geométrica en el diagrama cartesiano. Se trata del rectángulo ABCD, al cual le vamos a aplicar una traslación. Para eso es necesario indicar el vector de traslación de la figura. Listo. Si observamos el vector de traslación, ¿cuáles serían sus coordenadas? A ver, ha avanzado hacia la izquierda 2, 4, 5 unidades. Entonces tendríamos menos 5 porque ha avanzado hacia la izquierda. Y ha bajado 3 unidades. Convencionalmente bajar también me indica que ha ido en sentido negativo. Entonces, mi vector de traslación tendría como coordenada menos 5, punto y coma, menos 3. Vamos a anotarlo por aquí. Negativo 5, punto y coma, negativo 3. Ok. A ver, comprobamos. Si observamos cada uno de los vértices de la figura geométrica inicial, por ejemplo, el vértice A, comprobamos que avanza 2, 4, 5 unidades hacia la izquierda y luego baja 3 unidades. Lo mismo sucede con cada uno de los vértices, 2, 4, 5 y baja 3 unidades.
Entonces, la figura inicial, el rectángulo ABCD, tiene como imagen al rectángulo A', B', C', D', es decir, se ha trasladado. La rotación es una transformación geométrica que consiste en un movimiento de giro de la figura en el plano, conservando su forma y tamaño original. Si la figura gira hacia la derecha, podemos decir que la rotación ha sido en sentido horario, pero si gira hacia la izquierda, la rotación ha sido en sentido antihorario. A nuestro triángulo ABC le vamos a aplicar una rotación, pero es necesario tomar como referencia un punto de giro, un centro de referencia. En este caso, el origen de las coordenadas cartesianas. Vamos a hacer que nuestro triángulo rote hacia la derecha en sentido horario 90 grados. Ahí está. Ahora nuestro triángulo ABC tiene su imagen en el triángulo A', B', C'. Vamos a ver qué pasa con cada uno de los puntos de la figura inicial respecto a su imagen. Vamos a tomar como punto de referencia cada uno de los vértices. A ver, vamos a tomar el vértice A y vamos a trazar un segmento que represente aquí la distancia hacia el centro de rotación. Hacemos lo mismo con su homólogo, el punto A'. Si medimos, averiguamos las distancias, vamos a comprobar que son las mismas. Del punto A al centro de rotación es la misma distancia que el punto A' al centro de rotación, y aquí medimos con un transportador y verificamos que el punto A ha rotado 90 grados. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los vértices del triángulo. La distancia hacia el centro de rotación del punto B va a ser la misma que su punto homólogo B', cuya distancia al centro de rotación también va a ser la misma, y comprobamos midiendo con el transportador que el punto B ha rotado en sentido horario 90 grados. Lo mismo con el vértice C. La distancia hacia el centro de rotación va a ser la misma que la distancia de su punto homólogo C' al centro de rotación. Si medimos el ángulo, vamos a obtener 90 grados. Ese es el ángulo que ha rotado el punto C hasta su homólogo C'. Entonces, de esa manera hemos tenido que el triángulo ABC ha rotado en sentido horario, describiendo un ángulo de 90 grados. La reflexión o simetría es una transformación geométrica en la que a cada punto de la figura original se le asocia otro punto llamado imagen, de modo que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta tomada como eje de simetría, como recta de referencia. Veamos, tenemos el triángulo ABC. A este triángulo le vamos a aplicar una transformación o simetría axial y vamos a tomar como eje de referencia o eje de simetría al eje Y. Ahí está. Entonces la figura inicial ahora tiene su imagen. La imagen del triángulo ABC es el triángulo A', B', C'. Es lo que se conoce también como imagen o reflejo de la figura original, o también el efecto espejo. ¿Qué sucede con cada uno de los puntos de la figura original respecto al eje de simetría? Los puntos de la figura original y los puntos de su imagen van a equidistar respecto al eje de simetría. Vamos a comprobarlo. A ver, tomamos cada vértice de la figura inicial. El vértice A tiene una distancia hacia el eje de simetría de 3 unidades y lo mismo sucede con su homólogo A'. La distancia es de 3 unidades. El vértice B tiene una distancia de 2 unidades hacia el eje de simetría y lo mismo sucede con su homólogo, el punto B'.
Lo mismo con el vértice C. 6 unidades de distancia hacia el eje de simetría y lo mismo sucede con su homólogo, el punto C'. 2, 4, 6 unidades de distancia hacia el eje de simetría. Podemos construir otro polígono. A ver, veamos. Vamos a construir un cuadrilátero. Tenemos ahí el trapecio DEFG. A este trapecio igual le vamos a aplicar una transformación o simetría axial, pero vamos a tomar esta vez como eje de simetría al eje X. Ahí está. Entonces tenemos aquí el simétrico, ¿no? La imagen. El trapecio DEFG ahora tiene su imagen, que es el trapecio de', E', F', G'. Y lo mismo va a suceder, ¿no? Con los puntos de ambas figuras van a equidistar esta vez del eje X o eje de simetría que se ha tomado como referencia.